vamos a tener aquí en la pantalla. Acérquense los de atrás, vénganse en los asientos de adelante. Anita, Keira. Ya, siéntense acá ustedes. José, vente para acá. Siéntese aquí. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer este pasaje de la palabra. Génesis, capítulo 4, versículo 1. El mensaje de esta mañana se llama ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y dice la escritura, yo lo voy a leer, la Reina Valera está en la pantalla, o traducción viviente tienes. A ver, fíjate, si no, déjalo ahí. Vamos a leerlo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. De tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Esta historia, mucha gente cree que el Génesis es una historia, es una leyenda, pero la arqueología, la historia, el tiempo, nos han declarado que la Biblia es la palabra de Dios. Yo quiero que tú sepas algo. Mucha gente va a querer desacreditar la Biblia. Mucha gente va a decir, lo han escrito hombres. Ciertamente la Biblia fue escrita por hombres. O sea, nosotros no negamos que la Biblia haya sido escrita por los hombres. Pero yo quiero que ustedes sepan que Dios inspiró a estas personas a escribir la Biblia. Cuando estaban queriendo desacreditar la Biblia, dijeron en Génesis, vayan conmigo un ratito a Génesis, el mismo libro, en el capítulo 1, al capítulo 1. Dice, Génesis capítulo 1, dice la palabra. En el versículo 1, miren, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y miren, vayan al versículo 14 ahora. Diga conmigo, en el primer día Dios creó la luz. Ahora, en el versículo 14, vayan y lean conmigo el versículo 14. Dice el versículo 14: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease sobre el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y puso Dios expansión en los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear sobre el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Cuando leemos otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: y creó Dios el sol y la luna. Y Dios creó el sol y la luna en el cuarto día. Digan conmigo: en el primer día creó Dios la luz, y en el cuarto día creó Dios el sol. Entonces, cuando leyeron la Biblia, dijeron: pero ¿cómo Dios va a crear en el cuarto día el sol y va a crear en el primer día la luna, la luz? Entonces dijeron: ahí está, ¿eh? Dios se ha equivocado. ¿Por qué? ¿Cómo Dios va a crear el primer día la luz y el cuarto día todavía va a crear el sol? ¿Se equivocó o no la Biblia? Sí se equivocó, ¿no? ¿Saben que el problema es que todavía las personas que estaban en contra de la Biblia no sabían que la luz es independiente del sol? Si ahorita fuera de noche, ¿tenemos luz aquí o no? ¿Tenemos luz aquí o no? Entonces, Dios no se había equivocado. La luz era independientemente del sol. El sol produce luz. El sol produce luz, pero no necesariamente el sol es la luz. Entonces, mucha gente, los ateos, dijeron: la Biblia está equivocada. No, la Biblia no se equivocó. Cuando crearon el bombillo eléctrico, se dieron cuenta que la luz era independiente del sol y que Dios tenía razón. Dios no se equivocó. Ahora, cuando la gente cuestiona la Biblia y dice: no, eso es escrito de hombres, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en el libro de Job dice que Satanás estaba rodeando la tierra, estaba dándole la vuelta a la tierra, ¿no? Y nos habla la Biblia de la redondez de la tierra. Entonces, te vas a dar cuenta que muchas cosas que están en la palabra de Dios, la gente cree que eso era una invención, y no es una invención, es real. Tan poderoso es esto que cada vez que tú escudriñas la palabra, te vas a dar cuenta que lo que está escrito en la Biblia no es una mentira. Han querido desacreditar la palabra de Dios, pero no han podido. Entonces, cuando Dios nos habla de Caín y Abel, está hablándonos de una historia real. Después de que fue expulsado Adán y Eva del huerto del Edén, nacen sus hijos y ellos tienen que encontrarse con Dios. Decía la iglesia en la mañana, ellos también tenían que hacer un altar. Recuerden, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando conocemos a Dios, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, y generalmente el lugar donde nos presentamos delante de Dios tiene que ser un altar. Esta iglesia se ha convertido en un altar para que tú y yo podamos presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque en esta iglesia nosotros adoramos al Señor. En esta iglesia hacemos sacrificios. Por ejemplo, antes se hacían sacrificios de corderos, se hacían sacrificios de holocaustos, se hacían sacrificios de harina, de aceite, de trigo. Ahora, ¿por qué no hacemos esos sacrificios ahora?
¿Por qué crees tú, Dantecito, que no hacemos? Porque antes el Señor había dicho que cuando nos presentemos delante de Dios, traigamos una oveja, traigamos un buey, traigamos... En la Biblia hay cerca de 21 tipos de ofrendas, 21 tipos de ofrendas. Jesús es el Cordero. Claro, porque ciertamente Jesús es un tipo de ofrenda, no todas las ofrendas Él representa, es un tipo de ofrenda. Entonces, todos los altares, en los altares se presentan nuestras ofrendas. La Biblia dice en Romanos que presentemos nuestros cuerpos como ofrenda delante de Dios. El estar aquí tú, alabando al Señor, bendiciendo su nombre, estás presentando tu vida como una ofrenda delante de Dios. Entonces, dice la palabra que Dios había establecido que estos muchachos, Caín y Abel, presentaran una ofrenda a Dios. Y yo le decía a nuestros hermanos, ¿no? La ofrenda, cuando presentemos el altar, cuando hagamos un altar y presentemos nuestra ofrenda a Dios, tenemos que estar conscientes que ninguna ofrenda puede ser presentada solitaria. Porque cuando tú ofreces algo, detrás de ti hay personas, al lado de ti, alrededor de tu vida hay personas. Y miren lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5. Vaya a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice 5:23, si no lo tienes, a verlo aquí en la pantalla. Mateo 5:23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te acuerdas, dice, de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Versículo siguiente. ¿Qué dice? Deja tu ofrenda. O sea, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Dice, miren, cuando ustedes están viniendo, este lugar es un altar. Digan conmigo, la iglesia es un altar, pero también mi vida es un altar. Porque cada vez que tú oras en tu casa, te arrodillas, nos arrodillamos en nuestra casa, o no sé cómo usted orará. A mí me gusta tirarme en el piso, en la alfombra, o me gusta arrodillarme. Cuando tú estás orando al Señor, ese lugar se convierte en un altar. Tu vida es un altar. Cuando nos reunimos en la iglesia, este lugar se convierte en un altar. Entonces, ¿qué cosa dice la palabra antes? Versículo 23. Dice, por tanto, dice, ¿no? Si traes tu ofrenda al altar, traes tu vida, traes tu ofrenda, traes tu sacrificio, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Dice. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Lean, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos a cuentas con las personas que nos han lastimado o a quienes nosotros hemos... Dice, si te acuerdas, la traducción viviente dice, y recuerdas que alguien tiene algo contra ti. ¿Tiene alguien algo contra ti? ¿Cuándo una persona tiene algo contra ti? Cuando nosotros le hemos hecho algo. O cuando la persona cree que les hemos hecho algo. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que está enojado contigo y tú no sabes por qué está enojado? Y de repente te voltea la cara y te mira feo y te dices, no sé, esa persona tiene algo. Y dice, ¿estás bien? ¿Te he hecho algo? No, sí, todo está bien. Y tú sabes dentro que, no sé, pero qué cosa ha hecho y tú piensas, pero ¿y por qué se ha enojado? O sea, yo no entiendo por qué se ha enojado conmigo. Entonces, fíjate, la palabra cuando dice, cuida a tu hermano, tenemos que cuidar que esa persona no se llene su corazón de amargura. Estaba escuchando un predicador que dice que ha renunciado. El predicador dice, he renunciado a la religión, dijo. Y cuando yo lo escuché, a mí me llamó mucho la atención. Dije, pero ¿por qué?
Claro, tú puedes renunciar a la religión, pero tú no puedes renunciar a Dios. ¿Y qué sucede cuando pasan situaciones en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando no arreglamos? ¿Qué pasaría, Gladys, si una herida no se cura? Se contamina. ¿Y cómo se contamina? Le sale pus, ¿no? Y si está con pus y si no lo curamos, ¿qué pasa? Se infecta. ¿Qué más? Se hace una gangrena. Se puede dañar. Por eso Dios, miren, cuando Dios nos llama a cuidar a nuestro hermano, en otras palabras, está diciendo, cuídate tú. La Biblia dice en Hebreos, miren lo que dice, vaya conmigo al libro de Hebreos. No sea que esta raíz de amargura dañe y contamine a muchos. La Biblia dice, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Miren lo que dice. Vaya al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Desde el 14 vamos a leer. Hebreos 12, 14. Míralo conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios. Esfuércense por vivir en paz. Esfuércense por vivir en paz con todos. La Nueva Traducción Viviente. Dice, esfuércense en vivir en paz con todos. Y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. 15. Cuídense unos a otros. La Reina Valera, la voy a leer porque algunos tienen esto. Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, si tú tienes una raíz de amargura, no te sanas, tú vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y esa raíz de amargura contamina a otras personas. A este predicador, yo lo estoy escuchando, ha entrado en unas cosas, me da pena. No le voy a decir su nombre, ¿no? Pero me da mucha lástima. ¿Por qué? Porque está llevando a mucha gente de un canal de casi 100,000 seguidores. Y él está hablando de su amargura. Él está hablando de su resentimiento. Y yo cuando lo escuché dije, mira, él está hablando de esa situación. Tal vez en la iglesia le dieron mal testimonio. Tal vez él habla de que lo persiguieron, hablaron mal de él. Pero ¿sabe? Yo quiero que tú sepas que en este caminar cristiano nosotros vamos a tener que enfrentarnos o vamos a lidiar con la ofensa. Yo le dije hace un rato a ustedes que cuando hacemos un altar, en primer lugar, al altar no vamos solos, vamos con las personas. Por eso dice, antes de venir con tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con esa persona. ¿Por qué? Porque si no, va a venir una raíz de amargura, y como les decía hace un momento, ¿no? Esa raíz de amargura es una herida. Si no la sanamos, va a hacernos daño. Y otra vez, yo llegué a esta conclusión porque me pasaba a mí. Alguien me hacía algo y yo decía, esa persona me ha mirado mal, ¿no? Y a veces tú piensas que lo ha hecho intencionalmente. Y tú dices, esa persona se está portando mal conmigo y yo sé que lo está haciendo a propósito. No, es verdad. O tú te levantas, un día Dante se levanta diciendo, este día yo voy a pelear con la hermana Gladys o con mi esposa, le voy a hacer la vida de cuadritos a Norma. ¿Tú te levantas así, Dante? Planificas, el lunes le toca a Norma, el martes le toca a Moisés, el miércoles le toca a mi vecina. ¿Haces eso? No, hay que estar loco para hacer eso. Eli, tú te levantas diciendo, a mi esposo el viernes le toca, voy a pelear con él. ¿Así haces tú? ¿Piensas así? No. Digan conmigo, yo no planifico pelear con las personas.
Peleo con las personas porque soy ser humano. Te sale la carne por cosas, ¿no? Y yo le decía a la iglesia, tenemos expectativas equivocadas, ¿no? Tenemos expectativas equivocadas. A veces uno dice, no, yo sé que cuando llegue a mi casa, mi esposa seguro ha cocinado. Y ese día, ella no cocinó, salió, tengo que hacer. Y tú llegas y no hay nada de comida, ¿no? Y te vas a enojar. Y tú ni siquiera has preguntado. Puede que tu nene haya tenido un accidente y ella ha salido con ellos y todo está regado. Y encima llegas y no han hecho nada acá. Y comienzas a pelear y tú ni siquiera has preguntado, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando dice la palabra, el mensaje de este mes es: cuando tú cuidas a la otra persona, en realidad lo que Dios está queriendo es que tú te cuides a ti. Porque si tú no perdonas, la raíz de amargura te va a contaminar. No solamente a ti, sino que, vamos a decir, estás enojado con tu esposo o con tu esposa y vas y se lo cuentas a tus hermanos, que son los cuñados de ella, o lo cuentas a tu papá, que son los suegros de ella, y la cosa se pone peor en la casa. Por eso la palabra dice: cuando vayas al altar de Dios, tienes que solucionar las cosas. Y sobre todo los que son mal geniados, sobre todo las personas que no tienen dominio propio, hermano, muchas veces de sus palabras, ¿no? Yo le he pedido a Dios tanto que me ayude. A veces ya yo me quedo en silencio y me desaparezco, ¿no? Para que se me pase, ¿no? Porque de nada sirve que en ese momento, en el enojo, hagamos las cosas. Y yo le decía, por eso la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos, hermano, ¿cómo cuidamos a nuestro hermano? Tenemos que entender que vamos a lidiar con la ofensa. Ahora, miren lo que dice. Vuelva a Génesis conmigo. Me llama mucho la atención este pasaje. Génesis 4. Dice, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también, ¿no? De sus ovejas, de lo más gordo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Mira una pregunta. ¿Has tenido envidia alguna vez? Aquí, ¿quién no ha tenido envidia? Levante la mano. Nunca ha tenido envidia. Levante su mano. Nunca has tenido envidia. Todos hemos tenido envidia. Ahora, y la envidia es como un dolorcito en el estómago, ¿no? ¿Por qué a él sí y a mí no? En el trabajo, en la casa, en la familia, a veces los hermanos, ¿no? ¿Cuántas veces, hermano, yo con Paul hemos tenido muchas discusiones como pastor, pero todo el mundo dice: no, Paul es su discípulo favorito, me dice así. Y le pregunten, hermano, y Paul va a decir: yo, si yo soy favorito, ¿cómo será que yo sea el que no sea favorito? A veces, y dice, pero yo no sé por qué piensan así, ¿no? Entonces, hermanos, a veces nosotros tenemos pensamientos, ideas equivocadas, suposiciones sobre las intenciones de otra persona. Y el problema no es la persona, ni siquiera es Dios. El problema a veces viene de tu corazón. Miren, dice la palabra, ahora, aquí sí es real, ¿no? Abel viene y presenta su cordero, ¿no? Y Caín viene y presenta su cosecha. Y dice que Dios mira con agrado la ofrenda de Caín, pero no miró con agrado la de Abel con agrado, y la de Caín no. Y entonces Caín se dio cuenta de eso. Ahora la pregunta es: ¿por qué Caín, Dios no acepta la ofrenda de Caín? Dice: no, pastor, no lo ofreció de corazón. Sí, tienen razón en cierto sentido. Porque si tú haces algo de corazón, tú vas a hacer lo que a la persona le agrada. Diga conmigo: Dios tiene protocolos. Y los protocolos vienen de las instrucciones que Dios te da. Dios quería en el tiempo de Caín y Abel que se le presentara una oveja. Porque esa oveja representaba, hermano, realmente lo que estaban celebrando era la fiesta de Pascua.
Y en la fiesta de Pascua se tiene que sacrificar un cordero. No puedes presentar cualquier cosa. Entonces, al tú no hacerlo de corazón, tú no vas a obedecer o tú no vas a agradar a esa persona. Por ejemplo, yo salgo con Jack y le digo, Jack, ¿qué te gusta más comer? ¿O qué no te gusta para no invitarte? Y Jack me dice, no, a mí no me gusta, pastor, los mariscos. Pero yo le digo, pero a mí sí me gusta, vamos a comer mariscos. ¿Qué cosa estoy haciendo yo con esa actitud? Yo estoy queriendo hacer lo que yo quiero y comer lo que yo quiero. Si realmente digo que es mi amigo y yo voy a invitarle algo que a él no le guste, hermano, yo no tengo corazón con él. Es mentira, yo no tengo amistad con él. Y a veces lo estoy haciendo a propósito. Él no va a comer. Puede que también, hermano, a personas que comen mariscos y le da alergia. Entonces, si yo hago eso, yo no tengo ninguna relación con esa persona. Y eso es una falta de respeto. Dios le había dicho, yo quiero que presenten un cordero. ¿Y qué hizo Caín? No, yo voy a presentar lo que tengo en mi chacra. Y si quieres también, yo le decía, y si quieres también comes llano. Si no, yo estoy pensando en mí. Y lo que pasó con Caín fue eso. Por eso la palabra de Dios dice, tengo que cuidar de mi hermano. Si a él no le gusta eso, yo no debo hacerlo. No solamente, hermano, en una comida, sino en las cosas, en los matrimonios, ¿no? Hay algo que no le gusta a mi esposa. ¿Y por qué lo hago? Y nosotros los varones, perdónenme, hermana, nosotros decimos, ay, se me ha olvidado. De verdad que se nos olvida. Les pedimos disculpas a todas las mujeres. A nosotros nos funciona una parte del cerebro nomás. De verdad, no es una broma. Hay dos hemisferios, se le dice, los hemisferios, ¿no? Y a nosotros los varones nos funciona uno nada más. Ustedes les funciona dos y tienen que tenernos paciencia. Y a veces nos olvidan las cosas, pero realmente tenemos que intencionalmente agradar. Igualmente a las mujeres. Yo quiero que las mujeres entiendan que el hecho de que ustedes sean un poco más inteligentes que nosotros no les da derecho a que se porten mal, a que nos falten el respeto, a que se nos achoren. De verdad. Aquí no les pasa a los varones, ¿no? Solamente a mí, ¿no? Las pastoras, las hermanas son bien obedientes, son hermosas, sobre todo Raquel, que es obediente, de verdad, ¿no? Entonces, cuando dice la palabra, hacemos algo, recuerden, tenemos que hacerlo conforme al corazón de esa persona. Y cuando la Biblia dice, cuando esa persona no hace eso, vas a lidiar con una ofensa, dice la palabra. Mateo 18, vaya Mateo 18. Sí o sí, la persona va a pecar contra ti. Algo que le decíamos en el culto de la mañana, ¿no? Fuerte ese pasaje. Cuando en la Nueva Traducción Viviente, búscalo. Miren lo que dice. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, si uno de mis seguidores te lastima, habla a solas con él para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Hermano, Dios está hablando de sus discípulos. Fíjese que aún entre ellos se habían herido. Recuerde, te van a ofender, vas a tener que lidiar con la ofensa. Y no puedes decir, a veces la gente dice, no, pastor, en la iglesia me han ofendido. Hermanos, yo quiero decirle algo, siempre recuerde. Levante su mano derecha conmigo. Recuerde esto. Diga conmigo, mi iglesia es perfecta. Diga conmigo, mi iglesia fue perfecta. Hasta que llegó el pastor y la arruinó. Y cuando yo llegué, se dañó completamente. No hay iglesias perfectas. O sea, nosotros llegamos y todo donde el hombre está se daña. ¿Por qué? Porque el hombre lleva la semilla del pecado.
Los discípulos, dice la palabra, los discípulos, hermanos, se pelearon entre ellos. Un día vienen Juan y Jacobo, ni siquiera van ellos, así no mandan a su mamá. Le dicen: mamá, habla con el maestro. Dile que yo y mi hermano, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. ¿Saben qué significaba eso? El que se sentaba a la derecha era el primer ministro. Y el que sentaba a la izquierda era el ministro de Economía. Las dos cargos más importantes en un reino. Porque Jesús dice: yo voy a establecer mi reino. ¿Qué estaban pensando ellos, hermanos? Dios, que Jesús iba a traer ángeles, iba a quitar a Herodes, y él iba a reinar en su trono. Y los dos más importantes en su reino iba a ser el primer ministro y el ministro de Economía. Y ni siquiera ellos van y se lo dicen, lo mandan a su mamá. Y cuando los discípulos se enteraron, hermano, todos estaban así. No podemos creer lo que ha pasado, ¿no? O sea, entre ellos comenzaron a pelearse. ¿Por qué? Porque entre ellos también había orgullo en su corazón. Ellos había competencia, ¿no? Entonces, si los discípulos, hermanos de Jesús, tuvieron esos conflictos, ¿ustedes creen que no va a pasar entre ustedes? Entre nosotros. A veces entre los pastores. Y esto ha pasado. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Un día había un discípulo aquí, un muchacho que yo aprecio mucho, y él sabe de lo que voy a hablar, del testimonio de él. Eso es algo bueno para él. Me dijo, un día vino y se sentó en mi oficina y me dice: apóstol, usted siempre dice que fulano de tal es su amigo. Sí, le digo, es mi amigo. Y le saca su celular. Escuche esto, me dice. ¿Qué? Y lo había grabado ese pastor. Lo había grabado ese pastor hablando mi mal, ¿no? Le había dicho a él: quédate en esta iglesia porque ese pastor así. Y yo, cuando lo estoy escuchando, dijo: borra eso. Le dije así: nunca más grabes a un hombre de Dios. Pero es que usted dice que es su amigo. Pero yo lo considero así. Pero ¿cómo su amigo habla mal? Entonces, hay gente, hermano, hipócrita. Siempre va a haber. No podemos evitar. Yo le hago una pregunta: ¿podemos evitar que llueva? Pero tú puedes evitar mojarte. ¿Cómo evitas mojarte? Te pones una paraguas, te metes dentro de la casa. Entonces no podemos evitar. Van a haber conflictos, van a haber problemas. Ahora, todo va a depender de cómo reaccionas. ¿Qué cosas frente a eso? Cuando tu esposo o tu esposa reacciona de mala forma, ¿cómo arreglan las cosas? ¿Les ha pasado a ustedes? Entonces, vamos a tener que ir a la palabra de Dios para perdonar a esa persona. Cuando dice lidia con la ofensa, es un hecho que vamos a tener que lidiar con ellos. No podemos echarnos para atrás. Dice la palabra en Génesis que Caín se enojó. Se enojó porque tuvo envidia de lo bien que hizo su hermano. Su hermano obedeció, trajo el cordero y él hizo mal. Y saben, la Biblia habla que hay un camino de Caín. No sigas el camino de Caín. Judas capítulo 1 versículo 11 dice: y estas personas siguieron el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Cuál es el camino de Caín, hermanos? El camino de Caín es cuando tú haces lo que tú quieres y quieres culpar a otras personas por los resultados de lo que tú has hecho. ¿Saben cuál es el camino de Caín? Papá y mamá te dicen: no te cases con esa persona. No sé, algo me dice en mi corazón que esa persona no te va. No es de bendición para ti. Y tú te empecinas y te casas. Y después que tu matrimonio es un infierno, tú dices: ¿por qué no me han dicho? ¿Por qué no me han por lo menos llamado? Me hubieran obligado. ¿Qué te van a obligar? Hay gente que me ha dicho: pastor, mi matrimonio está mal y yo me he casado en la iglesia del Señor. O sea, ellos creen que porque te casaste en la iglesia cristiana te va a ir bien. No, te va a ir bien cuando tú obedeces las instrucciones que se te dieron. Cuando tú puedes obedecer la palabra de Dios en tus relaciones. Por ejemplo, una para los casados que están aquí. No sé por qué estoy hablando de esto. Dice: no se ponga tu enojo. Cuando no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué significa no se ponga el sol? Que
tu enojo no pase de las 12 de la noche o de las 6 de la tarde. ¿Te has enojado con tu esposa? Ya no se habla, ¿no? A veces, no sé si pasa aquí, pero he visto esto mucho, ¿no? Yo estoy casado con una persona, entonces le dice, dile a tu mamá que me sirva. Y la hermana dice, dile a tu papá que ya te ha servido. Están ahí en la casa. Dile a tu mamá que ya me estoy yendo. Dice, dile a tu papá que se vaya nomás. Y están ahí en la casa. ¿Por qué? Porque ellos no pueden trabajar con el asunto de sentarse. Y hay veces los hijos están viendo eso. Y tenemos que tener cuidado. ¿Saben? La Biblia dice, Dios está llamándote a ser el guardián de tu hermano. Yo le decía a la iglesia, ¿quién es mi hermano? ¿De quién voy a guardar? ¿Tu hermano? Puede ser tu esposo o tu esposa. Tu hermano son tus hijos. La palabra hermano está hablando de la gente a quien tú cuidas, con la quien tú tienes una relación. A quien nosotros le compartimos la palabra. Un discípulo es mi hermano. Y dice la Escritura, Génesis capítulo 4, dice el versículo 6, dice, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La traducción viviente dice, ¿por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? O sea, tras que la persona hace lo incorrecto, se enoja. O sea, así, el camino de Caín es, yo hago lo que yo quiero, encima voy a culpar a otras personas. No hagas eso. No hagas eso. Asume tu responsabilidad. Y Dios le dice a Caín, ¿no? ¿Por qué estás enojado? Serás, dice el Señor, ¿no? Serás aceptado si haces lo correcto. Si haces lo correcto, te va a ir bien. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú puedes dominarle y ser su amo. ¿Saben? En otras palabras, yo quiero que usted sepa, Dios nunca te va a tentar más allá de lo que tú puedes resistir. Si tú estás pasando una prueba, tú estás pasando una tentación, tú lo puedes resistir. Hay otras personas, hermano, que dicen, se tiran encima de la tentación. Pero sabes que si tú estás pasando una tentación, es porque tú puedes. Alguien dijo, no, en esos reels dice, Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, dice, ¿no? Y alguien puso, Señor, quiero tomarme unas vacaciones, yo sé que me consideras, pero por favor búscate a otra persona. Adiós. Pero ese reel significa, tú puedes sobreponerte a esa situación. Tú puedes vencer esa tentación. Y Dios le estaba diciendo a Caín, Caín, yo sé que estás enojado con tu hermano, pero tú hiciste mal. Pero si tú haces bien, las cosas te van a ir bien. Y miren lo que dice en el versículo siguiente. Versículo 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Muchas veces no necesitas tú con una piedra, con una bala, con un cuchillo matar a una persona. ¿Cómo matamos a alguien? ¿Cómo matamos a alguien? A través de nuestras palabras. Cuando tú calumnias, cuando tú mientes, cuando nosotros nos imaginamos cosas. Alguien me dijo el otro día algo, ¿no? Y me hizo reflexionar. Me dijo, ¿tú has visto eso? Si tú has sido testigo de eso, tú puedes decir, no, pero es que yo siento de parte de Dios, yo soy profeta. No, olvídate. Puede que Dios te muestre, porque realmente yo creo en la palabra profética. La Biblia dice que el profeta que se presentó delante de David le dio una historia. Le dice, rey, un hombre tenía muchas ovejas y muchos animales y tenía un vecino que era pobre y su vecino tenía una sola ovejita. Y este hombre rico le quitó su ovejita al hombre pobre y lo mató y se quedó con su ovejita. ¿Qué debemos hacer con ese hombre? Y David dice, el tal debe ser ejecutado.
su casa debe ser destruida. Y el tipo, hermano, hace una sentencia y le dice: ese hombre eres tú, porque tú tenías muchas mujeres. Miren, hermano, la Biblia dice que David podía haber cogido cualquier mujer del reino. Y él dice, escogió a la esposa de uno de sus valientes. Y encima lo mandó matar. A mí me duele tanto esa historia, de verdad. Yo siempre que la recuerdo digo, Señor, cuida mi vida, ¿verdad? No sé, si David, siendo el hombre de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué le pasó por la cabeza? Yo a veces, la primera vez que yo leí eso, decía, bro, ¿qué te pasó? Y me puse a llorar. ¿Qué estabas pensando? Yo estaba así orando, hermanos, de verdad, cuando leí ese pasaje. Porque ese muchacho era su valiente. Y él tomó a su esposa y mandó matar a su amigo. Y el profeta le estaba haciendo, ¿no?, la comparación. Tú tenías ovejas, o sea, muchas mujeres en el reino. ¿Por qué pusiste tus ojos en la esposa de tu soldado? ¿Qué te pasó? Y entonces ahí, hermano, él se da cuenta, ¿no? Somos fáciles de juzgar, ¿no? Así, a él que le pase las cosas. Tú te miras a ti antes de señalar a otras personas. Porque muchas veces, hermano, nosotros podemos juzgar rápidamente. Yo recuerdo el día que reuní a los líderes de la iglesia en mi iglesia. Eran como 30 en esa fecha. Y les dije a mis líderes, ¿no?, ¿qué pasaría si yo les fallo? Y todo el mundo bajó su cabeza, como diciendo, ahorita nos va a confesar algo el pastor. Nadie me dijo, pastor, lo restauramos, lo ayudamos. Todo el mundo se quedó en silencio. ¿Saben qué? Ese día, hermanos, yo entendí que tal vez si yo le fallara a mis líderes, no me perdonarían. Así que yo dije, Señor, más vale que yo me cuide. ¿Por qué? Porque a veces somos fáciles. Porque a veces yo le pregunto a las personas, ¿qué pasaría si tú me ves en una discoteca saliendo con un par de flacas? No, pastor, estoy hipócrita, y esto y aquello. Y yo le estaba preguntando a una persona que había salido de una discoteca con un par de flacas. Y yo sabía que había salido de una discoteca con unas chicas. Y él se puso bravo conmigo, ¿no? Y yo le dije, ¿y cómo quisieras que yo actúe contigo? No, que me perdonen, que me den otra oportunidad. Por eso cuando nosotros miramos a otras personas, ponte en el zapato de la gente. Hermano, Dios le estaba diciendo a Caín, tú puedes con esto. Y yo les aseguro que David podía con eso. Pero él decidió matar a su hermano. El versículo 9 dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y aquí es la pregunta para nosotros. ¿Dónde está tu hermano? ¿Has hecho las paces con él? Tu vecino, tu vecina. Yo tengo, hermano, algunos asuntos que solucionar con algunas personas. Pero yo le decía a la iglesia que hay un límite para eso. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12, versículo 18. Hay gente que te va a aceptar unas disculpas. Hay gente con la cual vamos a arreglar las cosas. Pero hay personas que no van a aceptar. Tal vez que tú le pidas perdón o que arreglen las cosas. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 18, si es posible, Reina Valera, en cuanto dependa de vosotros, tienes que estar en paz con los hombres. Si es posible, en lo que te dependa de ti. O sea, por eso es que Dios le dice, ¿no? Cuando vayas al altar y tú presentes tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. ¿Saben por qué? Porque ya el Señor había hablado que en lo que dependa de ti, tienes que estar bien con otras personas. Tal vez esa persona no quiera perdonarte, déjala. Tú ora por esa persona y bendícela. Hay gente, hermanos, que no, tú no le puedes obligar. No, yo quiero que te sientes conmigo y vamos a arreglar. Hay gente que no va a querer. Dios va a pasar sus procesos. No va a querer perdonarte. Porque pues se te pasó la mano, porque pues hiciste cosas equivocadas. Hay gente que nunca te va a perdonar. Hay otras personas que el Señor va a tratar con ellos.
Por eso es importante esta mañana la pregunta del Señor: ¿dónde está tu hermano? ¿Has arreglado las cuentas con ellos? ¿Tu hermano, tu familia, dónde están? Y dice la palabra del Señor, la respuesta fue dura de Caín hacia Dios. Miren, le dice, versículo 9, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y le contestó, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Wow. Tenía Caín un corazón malo. Dice, ¿yo qué tengo que ver? Otra versión dice, ¿a mí qué me importa? Sabiendo que lo había matado. Y dice la palabra, versículo 10, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. La Reina Valera dice, la tierra, cuando labres la tierra, no volverá a darte su fuerza. Fíjese, hermano, tanta sangre se ha derramado en el mundo. ¿Sabe por qué hoy necesitamos vitaminas, proteínas? Yo le doy una recomendación: si usted ha pasado ya de los 30, 35 años, tome sus vitaminas, porque si no, si usted viene temprano se va a quedar dormido. Yo a veces los veo, ¿no? Me están mirando así, pero están roncando, ¿no? ¿Sabe por qué necesitan eso? Porque ya la tierra no te da sus fuerzas. Tanta sangre se ha derramado que la tierra, por ejemplo, ya no tiene los mismos nutrientes, ya no tiene las mismas vitaminas. Hoy necesitamos tomarnos vitaminas, tomarnos nutrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra, cada vez que se derrama sangre sobre la tierra, dice, hermano, la tierra no volverá a darte su fuerza. Y lo siguiente es, errante y extranjero serás en la tierra. Si tú, una de las cosas que yo quiero compartirte esta noche, quiero terminar diciéndote, Dios ciertamente te ha hecho guarda de tu hermano. Y recibirás bendición solo cuando salves la vida de tu hermano. Hay una bendición de parte de Dios cuando tú salves la vida de tu hermano. La Biblia dice, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 3, versículos 17 y 18. Ezequiel capítulo 3. Y es una asignación. ¿Cuántos saben que esta iglesia es una iglesia profética? ¿Cuántos saben que esta iglesia es una iglesia profética? Miren lo que dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 3. Versículos 17, 18 y 19. Dice, hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Qué duro. Dice, si yo te digo viene muerte para ellos, si tú no les dices nada y ellos se mueren, yo te haré responsable. Por eso, hermano, los profetas tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vino la pandemia, yo le dije a muchas personas, no te pongas esto en el brazo, porque a mí el Señor me había hablado. Tal vez muchos de ustedes no sabían esto, pero la iglesia sabía esto. Mucha gente me criticó, me dijo que era irresponsable, que estaba promoviendo la muerte de las personas. Y más aún, les hablé sobre la cosa que se ponían en la boca. No lo digo, no quiero, es que no puedo hablar abiertamente porque ya me han cerrado 5 canales. Y me han cancelado varios en el Facebook igual. Porque ellos saben, esta gente sabe que lo que querían era matar a las personas. Y yo como profeta, hermano, le dije, como centinela de Dios, levanta tu mano, di conmigo, yo soy un centinela de Dios. Y miren el mensaje que tienes para ti. Léelo, este mensaje es para ti también. Capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, te he puesto como centinela de Israel. Cada vez que recibas un mensaje, adviérteles a las personas de inmediato. Si usted, dígales, no, si yo les he dicho a ellos, están bajo pena de muerte, y tú no les das esta advertencia, ellos morirán, y tú serás responsable de eso.
Si tú les adviertes y ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Esta tarde yo quiero decirte, hay un mensaje de Dios que te pregunta esta tarde a ti, ¿dónde está tu hermano? Y yo te decía, tu hermano es la persona que cuidas, tu hermano es la persona a quien le compartes el evangelio. No podemos seguir, hermano, yo quiero que dejemos la religión. Porque nosotros, los que estamos en la iglesia católica, nos sentábamos y nosotros no cuidábamos de nadie. En cualquiera de las otras religiones no hay compromisos. Yo admiro a los testigos de Jehová. La gente le dice, si tú predicas el evangelio vas a ser parte de los 144,000 y ellos asustados van. Eso no es verdad. Pero no quiero que tú vayas y compartas con otras personas, les des una palabra de esperanza, una palabra de bendición por miedo, sino porque realmente amamos al Señor. La pregunta del Señor es en esta mañana, en esta tarde, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está la familia? Aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. No seamos como Caín, que nuestra respuesta sea, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo mis responsabilidades, pastor? Yo tengo mi trabajo. Usted no me puede pedir. Hay gente que me ha dicho eso. Pero yo no puedo llegar a la gente que tú conoces. Yo no puedo llegar a tus vecinos. Yo no puedo llegar a tu familia. Tú puedes compartir con ellos. Usa cada reunión. Teníamos 28 de julio. Comparte la palabra de Dios. Aún yo a la gente no les prohíbo ni siquiera que en Navidad usted coma su panetón, ni haga árbol. Yo no creo en eso ciertamente, pero podemos usar ese tiempo para hablarles del Señor. Yo le decía a la iglesia en la mañana, están tan desesperadas las personas. Camionetas y camionetas subiendo al Huaytapallán. Fiestas, Santiago, bandas. No sé, pareciera que los hubieran amarrado todos estos años. Como desesperada la gente en la fiesta. ¿En serio? Bebiendo desesperados, una fiesta de desesperados. La pregunta es, estarán, cuando venga el Señor, las cosas se van a poner difíciles. Vienen momentos difíciles para el mundo. ¿Estarás preparado para eso? Cuando nos presentemos delante de Dios tenemos que presentar nuestro fruto. No podemos presentarnos con las manos vacías. Ponte de pie esta noche. Yo quiero orar contigo. Le di lo que le dije a los hermanos en la mañana, quiero que hagas hoy. Si tú no has estado en el culto de la mañana, quiero que tomes tu celular un momento. Si tú recién has llegado, quiero que tomes tu celular. Vamos, toma tu celular. Y quiero que le mandes un mensaje a una persona que tú le conoces, que necesita ayuda, a quien tú aprecias. Dile, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Quiero decirte de parte de Dios que Dios enviará a su ángel para ayudarte en lo que estás atravesando, en lo que estás pasando. Quiero que sepas que puedes contar conmigo y que estoy orando por ti. Solamente eso. Mándale un mensaje a esa persona. Porque sabes qué cosa, un mensaje le puede salvar la vida. Un día yo mandé un pedazo de la palabra de Dios y una persona me contesta. A veces nosotros no sabemos la trascendencia de nuestras palabras y de nuestras actitudes hacia las personas. Esta mañana el Señor está hablando para ti. ¿Dónde está tu hermano? No está en la casa del Señor, tal vez no está contigo. Hace tiempo no hablas con esa persona y esa persona está esperando una palabra tuya. Déjame orar por ti, déjame pedirle al Señor que te ayude, que te bendiga y que te abra tu corazón para que tú las bendiciones que Dios te ha dado, la palabra que Dios te ha dado, no la entierres. Recuerda, es una bendición, no estás aquí de casualidad. Dios te llamó para bendecir a otras personas. Padre,